Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con base y dimensión de un subespacio vectorial. El problema nos pide considerar el siguiente subespacio de R4 que se muestra en imagen, para determinar una base y dimensión de este subespacio G. Solución. Tenemos por dato la primera condición del subespacio vectorial. x1 más x4 es igual a 0, de donde podemos despejar x1 de modo que x1 será igual a menos x4. De la segunda condición del subespacio vectorial, x2 menos x4 igual a 0, podemos despejar de donde x2 será igual a menos x4. Entonces, en nuestro vector genérico, x1, x2, x3, x4, reemplazamos el valor de x1 por menos x4 y x2 por x4. A continuación, este vector lo expresaremos como una combinación lineal, de modo que descomponemos el vector en la suma de dos vectores. Un primer vector en términos de x4 y un segundo vector en términos de x3. Del primer vector podemos factorizar x4 y del segundo vector podemos factorizar x3. Debemos considerar que x3 y x4 pertenecen a los reales. Ten en cuenta que un conjunto de vectores es una base de Rn si se cumplen dos condiciones. La primera, que el conjunto de vectores sea linealmente independientes. Y la segunda, que el conjunto de vectores genere Rn. Dado que el vector menos x4, x4, x3, x4 lo podemos expresar como una combinación lineal, entonces tenemos los vectores que generan el subespacio G. Faltará probar que los vectores menos 1, 1, 0, 1 y 0, 0, 1, 0 son linealmente independientes. A continuación, analizaremos la independencia lineal de los vectores. Finalmente, determinaremos la dimensión del subespacio G. A continuación, analizaremos la independencia lineal de los vectores. Ten en cuenta que un conjunto de vectores será linealmente independiente si existen escalares, todos ceros, tal que la combinación lineal es nula. Supongamos que a1 multiplicado por el vector menos 1, 1, 0, 1 más a2 multiplicado por el vector 0, 0, 1, 0 es nulo. A continuación multiplicaremos a1 por las componentes del primer vector y a2 por las componentes del segundo vector. Luego sumamos los vectores. Recuerda que para efectuar dicha suma se suman las componentes, es decir, sumamos las primeras componentes del primer vector con la primera componente del segundo vector. De la misma forma, sumaremos las segundas componentes, las terceras componentes y las cuartas componentes de ambos vectores. De esta forma hemos obtenido una igualdad entre dos vectores. Entonces igualamos las primeras componentes de ambos vectores. De donde obtenemos menos a1 es igual a 0. Al despejar a1 obtenemos que a1 es igual a 0. A continuación igualamos las segundas componentes de ambos vectores, de donde obtenemos a1 igualado a 0. Seguidamente igualamos las terceras componentes de ambos vectores, de donde obtenemos que a2 es igual a 0. Luego igualamos las cuartas componentes de ambos vectores, de donde obtenemos que a1 es igual a 0. Dado que los escalares a1 y a2 son 0, podemos concluir que estos vectores son linealmente independientes. Por lo tanto, el conjunto formado por estos vectores es una base del subespacio vectorial G. Finalmente determinaremos la dimensión del subespacio G. Ten en cuenta que la dimensión de un subespacio vectorial es el número de vectores de cualquiera de sus bases. Para nuestro caso, la base presenta dos vectores. Por lo tanto, la dimensión del subespacio G será 2.